Significa que para que fluyan estos electrones se requiere aplicar una energía externa que genere una presión contra los electrones para que estos puedan escapar o salir de sus órbitas y transportar la carga negativa a través de sus otros electrones del material en el que estamos trabajando, ¿no? Entonces, esta energía se la conoce como energía potencial, dice, ¿no? La energía, dice, es por definición la capacidad de realizar un trabajo. Entonces, para esto vamos a poner el paint de nuevo. Creo que esta era la mejor forma de poder describir estos argumentos, ¿no? Decíamos que la energía, dice, por definición es la capacidad para realizar un trabajo. Bien, si la masa m se eleva a cierta altura, por encima de un plano de referencia, tendrá un coeficiente de energía potencial expresado en joules y se determinará por W, energía es la energía potencial, masa por gravedad por altura. Entonces representemos eso para que tengamos certeza de lo que estamos haciendo, ¿ya? Primero tenemos una línea de referencia. Muy bien, esta es nuestra línea de referencia. Y sabemos, porque nos dice que hay una masa. Bueno, vamos a dibujar una masa. Aquí tenemos una masa. Entonces, esta masa está elevada a una altura h. Elevada a una altura h, y vamos a ir identificando los elementos. Esto va a ser m de masa. Esto va a ser h de altura. Listo. Pero aquí hay un elemento más que nos sirve como característica principal, ¿no? O sea, no se van a olvidar que aquí tenemos un efecto, por lo menos en el planeta Tierra, que se llama la gravedad, ¿no? Entonces esto va a estar sujeto a otro efecto que se conoce, a otro fenómeno que se conoce como la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no ven? Entonces fíjense, esta masa, cuando realice su caída, va a tener una energía potencial que se mide en joules, y esta energía potencial de caída le permite realizar un trabajo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dice la referencia, ese trabajo puede ser de aplastar un objeto. Vamos a poner un objeto aquí abajo y va a poder aplastar este objeto. Listo, lo puede aplastar. Eso se va a conocer como energía potencial. Es importante aclarar lo siguiente. Energía potencial, en este caso, se representa con la letra W mayúscula, ¿ya? W mayúscula es la energía potencial, y la energía potencial va a ser igual a la masa del objeto, a la gravedad, que es un efecto directo en el planeta Tierra, y h, que es la altura. ¿Ya? La gravedad, dice aquí, es 9.754 metros por segundo al cuadrado. Para nosotros 9.8 metros al cuadrado, así lo redondeamos, ¿no ven? De esta forma, la masa adquiere el potencial para realizar un trabajo. Si soltamos esta masa, va a adquirir un potencial para realizar un trabajo. Si el peso se eleva más, la masa tendrá un mayor coeficiente de energía potencial y podrá realizar trabajo adicional. Por lo tanto, podemos decir que existe una diferencia de potencial entre las dos alturas. Expresemos eso nuevamente. Tenemos nuevamente esta misma masa, la vamos a graficar más arriba. Listo. Lo único que hemos hecho es trasladar la masa más arriba. Fíjense, muchachos, que aquí existe una diferencia. Aquí va a existir una diferencia que la vamos a conocer justamente como diferencia de potencial. Esta es la diferencia de potencial. Perdón. Esta es la diferencia de potencial. Ya que desde aquí hasta aquí hay una cierta energía potencial, pero desde aquí hasta aquí hay otra energía potencial. Y la diferencia entre este punto nuevo y este otro punto es lo que nosotros conocemos como diferencia de potencial. ¿Ya? ¿Por qué nos sirve esto para describir la parte eléctrica? Porque si se dan cuenta, existe una diferencia de potencial, y en la batería que hemos mencionado con anticipación, la acción química, esa acción química que genera la tensión,
mediante un gasto de energía, obviamente, es decir, una acumulación de cargas negativas sobre una terminal y cargas positivas sobre otro, genera justamente una energía potencial. Fíjense, este podría ser el borne positivo y este el borne negativo. ¿Por qué? Porque ha generado una diferencia de potencial. Entre esto y la referencia va a haber una energía potencial. Y entre este otro borne y la referencia va a haber otra energía potencial. Y lo que va a existir entre ambos es una diferencia de potencial. Por eso existe entre los bornes de la batería una diferencia de potencial. ¿Ya? Por lo tanto, dice, se puede afirmar que debido a esta relación se afirma lo siguiente, que se va a presentar una diferencia de potencial de 1 voltio, es decir, va a haber una diferencia de potencial de 1 voltio entre dos puntos, entre este y este punto. Voy a reducir un poquito el tamaño de esto, por favor. Ya. Una diferencia de potencial de 1 voltio entre estos dos puntos. Si se intercambia 1 joule de energía, es decir, si necesitamos 1 joule de energía para mover 1 coulomb, una carga de 1 coulomb, desde este punto hasta este punto. ¿Ya? Entonces, ahí ya tenemos una definición del voltio. Si vamos a mover esta carga de 1 coulomb desde el punto X hasta el punto Y, gastando 1 voltio, es decir, teniendo una diferencia de potencial de 1 voltio con una energía de 1 joule, entonces podemos decir que estamos teniendo 1 voltio entre estos dos puntos. ¿Esto qué significa? Que estamos descubriendo que la diferencia de potencial es tiene una relación directa con el voltio en cuanto a electricidad hablamos, ¿no? Esta unidad de medición del volt, obviamente, también corresponde a un investigador, Alejandro Volta, que es otro italiano. Y es importante recordar que una diferencia de potencial o voltaje siempre se va a medir entre dos puntos del sistema. Obviamente, la diferencia de potencial se va a medir entre este punto, en este caso, entre este punto y este punto. Siempre se va a medir entre dos puntos del sistema. Al cambiar cualquier punto, se puede cambiar la diferencia de potencia entre los puntos de análisis. Por supuesto, si mido entre este punto y este punto, va a ser diferente a entre este y este punto. Entonces, la diferencia de potencial tiene relación directa con el voltaje, con el voltio. Y se necesita 1 voltio para intercambiar 1 joule de energía al mover 1 coulomb de carga. Por eso tenemos esta relación de diferentes valores, de diferentes variables para identificar el voltaje. ¿Ya? Entonces, esa diferencia de potencial es la energía que va a permitir que los electrones abandonen sus órbitas y permitan la circulación de sus cargas, que en este caso son negativas, ¿no? Bien, continuemos. Conociendo esto, tenemos, dice, en general, la diferencia de potencial entre dos puntos es determinada mediante el voltaje, es decir, los volts son joules, la energía potencial, sobre la carga. Pero podemos, al igual que en el anterior caso, hacer algunas manipulaciones algebraicas y podremos obtener también la energía potencial medida en joules, que va a ser igual a la carga en coulombs por los voltios. ¿Ya? Y lo mismo podemos hallar la carga. La carga va a ser igual a la energía potencial sobre la diferencia de potencial. Y planteamos algunos ejercicios que nos permiten hacer una relación entre lo que acabamos de expresar. ¿Ya? Aquí hay algo importante que debemos considerar siempre, ¿ya? Por favor, y esto es importante tenerlo en cuenta debido justamente a la facilidad que nos va a representar más adelante interpretar las variables. Primero, debido a que en este tema se tocan algunos términos que podrían causar confusión, se recomienda al estudiante, dice, revisar y entender el significado de cada término de acuerdo a las siguientes definiciones. El potencial es el voltaje en un punto con respecto a otro punto dentro del sistema eléctrico. Por lo general, el punto de referencia es la Tierra, la cual se encuentra en potencial cero. Si se dan cuenta, aquí tenemos un potencial y aquí tenemos una referencia. Aquí no hay potencial, no va a haber potencial cero. Entonces, la diferencia que hay entre este y este va a ser el potencial. ¿Ya? Diferencia de potencial. Dice, la diferencia algebraica de potencia y voltaje entre dos puntos de una red. Entonces sabemos que la diferencia de potencial son entre este punto y este punto. Así directamente. El voltaje, cuando se encuentra aislado, al igual que el potencial, es decir, al igual que el potencial, es el voltaje en un punto con respecto a cierta referencia como tierra. Puedo encontrar voltaje entre este punto y este punto
entre este punto y este punto, o entre este punto y este punto. Entonces, siempre va a ser la medición aislada entre dos segmentos, entre dos puntos, perdón, de un determinado circuito, digámoslo en este caso. ¿Ya? La diferencia de voltaje va a ser la diferencia algebraica entre dos puntos del sistema. Una caída o elevación de voltaje es lo que su nombre indica. Significa que si hay una caída, una disminución, o si hay un aumento de tensión, eso va a ser una diferencia de voltaje. ¿Ya? Y finalmente la fuerza electromotriz. EFM, Electromotive Force, ¿no? En inglés. Esta fuerza dice que es la que se establece en el flujo de carga o corriente, debido a la aplicación de una diferencia de potencial. Si aplicamos la diferencia de potencial, va a haber una fuerza electromotriz que mueve a los electrones. Sin embargo, es importante mencionar que este término ya no se lo utiliza mucho, ¿ya? O sea, existe, pero ya no se lo utiliza mucho, justamente debido a que es un término antiguo. Estamos hablando de los años 60, 40, ¿no? Que se definía a la fuerza electromotriz como la fuerza que permite que los electrones fluyan. En la actualidad esto está referido principalmente a las fuentes de energía, que vamos a revisar seguramente poco a poco. Existe, fuerza electromotriz existe, pero ya no se utiliza mucho ese término debido a que no está muy actualizado. ¿Ya? Entramos a fuentes de voltaje. Entonces, las fuentes de voltaje, ¿qué van a hacer? Pues esto lo voy a borrar, muchachos. ¿Qué van a ser las fuentes de voltaje? Dice, nuestras fuentes de voltaje, debido a las características de nuestro curso, van a ser siempre de corriente directa. La terminología CD se utiliza como abreviatura de corriente directa, que representa sistemas eléctricos en los que existe un flujo de carga unidireccional. Esto lo vamos a ir viendo conforme avancemos un poco más. Y las fuentes de voltaje pueden dividirse en tres categorías. Baterías, por acción química o solar. Generadores, que son electromecánicos, y fuentes de alimentación, que son rectificadas. Las baterías tienen una combinación, sea de energía química o de energía solar, que permite ¿cómo se llama? Una conversión de energía química o solar a una conversión de energía eléctrica, ¿no? Los generadores electromecánicos que convertirán la energía eléctrica, a la energía mecánica a energía eléctrica. Y finalmente las fuentes de alimentación rectificadas que van a emplear procesos de rectificación y filtrado para obtener voltajes continuos, que son los que vamos a utilizar en este segmento de nuestra formación. Habíamos hablado también acerca de los conductores y de los aislantes, que los conductores eran aquellos que permiten un flujo generoso de electrones con muy poca fuerza o voltaje externo aplicado. Los buenos conductores, por si acaso, tienen algo en común. Tienen un solo electrón en la órbita de valencia, que es la órbita más alejada del núcleo. Dado que el cobre se utiliza con mayor frecuencia, el estándar de comparación se realiza en base al cobre. En este caso, el cobre tendrá una conductividad relativa del 100%, la plata tendrá una conductividad relativa del 105%, es decir, es mejor conductor que el cobre, pero se utiliza el cobre mayoritariamente. El oro tendrá ¿cómo se llama? Una conductividad relativa de 70.5%, de lo que yo les he dado un trabajo solamente de conversación, en el cual ustedes deberían haber investigado o leído acerca de por qué se utiliza el oro en la fabricación de microcontroladores, de microchips y de la electrónica, de la microelectrónica, ¿no? Que seguidamente vamos a conversar. Por otro lado, los aislantes son materiales que tienen pocos electrones y que dicen necesita la aplicación de un mayor potencial para establecer un nivel de corriente que se pueda medir. Esto también es importante. Debe señalarse que incluso el mejor aislante va a tener una ruptura, es decir, va a permitir que la carga fluya a través de él si se le aplica un potencial lo suficientemente grande. Para ello muestra una tabla de esfuerzos de ruptura, medida en kilovolts por centímetro. El aire, por ejemplo, tiene un promedio de ruptura de 30 kilovoltios por centímetro. Más allá de los 30 kilovoltios por centímetro, el aire se rompe y permite el flujo de corriente. Lo mismo pasa con cualquiera de estos materiales, inclusive el vidrio. El vidrio tiene un esfuerzo de ruptura de 900 kilovolts por centímetro. Hasta 900 kilovolts por centímetro va a aislar, pero si le generamos una tensión mayor a los 900 kilovolts, obviamente el vidrio se va a romper y va a permitir que fluya la corriente a través de él. Para realizar estas mediciones, para realizar
para conocer cómo identificar los niveles de voltaje y corriente, se necesita hacer mediciones. Y para ello se utilizan necesariamente voltímetros y amperímetros. Y aquí tenemos una forma de conectar, la forma de conectar el voltímetro tanto como el amperímetro. El voltímetro se conectará en paralelo, lo vamos a describir conforme vayamos avanzando, y el amperímetro se conectará en serie, permitiendo que la corriente fluya a través de él. Esto lo vamos a ver conforme vayamos avanzando. Simplemente son elementos fundamentales de cómo se hacen las mediciones. Y finalmente, DMM significa Digital Multimeter, que significa multímetro digital. Estos son los temas, muchachos, hasta aquí, básicamente, son los temas que hemos avanzado durante las anteriores 3 semanas, ¿ya? Comprenderán que ahorita hemos hecho un repaso recontra rápido al respecto de esto, por lo que no ha habido posibilidad de tener un estudio detenido, como lo hemos hecho durante los otros casos, ¿no? Bajo cualquier tema de duda, por favor, no se van a preocupar, me avisan y lo vamos a revisar junto con ustedes en cuanto tengamos la necesidad. Ahora entraríamos al tema de la resistencia, que corresponde al tema importante porque el voltaje, la corriente y la resistencia van a estar relacionados a través de la ley de Ohm un poco más adelante. ¿Bien? Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla un momentito. ¿Ya? Voy a pedirles, por favor, que me den, voy a pedirles 30 segunditos solamente. Se ve, licenciado. Ok. Ya, el flujo de carga, dice, a través de cualquier material encuentra una fuerza opuesta que es similar en muchos aspectos a la fricción mecánica, ¿ya? A esta oposición, debido a las colisiones de electrones entre electrones y átomos, es decir, hay colisiones entre electrones sueltos, hay colisiones entre electrones y los átomos en el material. A todo esto, que convierte la carga a la energía eléctrica en otra forma de energía que es el calor, se le llama resistencia de material. Entonces, fíjense, cuando existe mucha resistencia en el material va a tender a generar calor. Se va a generar una disipación de energía en forma de calor. Ustedes conocen las lámparas incandescentes, ¿no? Los focos que antes colocábamos, no las lámparas LED ni las lámparas de luz blanca, sino los focos, las lámparas incandescentes. Estas lámparas incandescentes utilizan justamente este tipo de energía, la disipación de energía calorífica, para poder generar temperaturas elevadísimas en el filamento, que es de tungsteno generalmente, y que este se vuelve incandescente. Por eso se llama lámpara incandescente. Ese filamento se vuelve incandescente y ese es el que genera la temperatura, por un lado, y por otro lado también genera la energía luminosa, ¿ya? Entonces, este fenómeno es muy utilizado para la generación de energía eléctrica, ¿no? Perdón, de energía luminosa. Por otro lado, podemos ver el Sol, que también consume su energía química a través de explosiones nucleares internas y que envía su energía luminosa acompañada de energía de temperatura, es decir, de calor, de energía calorífica, ¿no? Volviendo a nuestro tema, la unidad de medición para la resistencia es el ohmio, el ohm, ¿ya? Para lo cual se utiliza el símbolo omega, aquí está, este es el símbolo que se utiliza para definir la unidad de medida de resistencia que es el ohm. El símbolo para la resistencia en circuitos se presenta a continuación con la abreviatura R para resistencia. Fíjense, aquí tenemos un elemento que es un elemento resistivo, es una resistencia que tiene la letra R que lo identifica como tal. Sin embargo, dependiendo de la bibliografía que ustedes tomen, que puede ser una bibliografía europea, una bibliografía americana, una bibliografía asiática, es probable que encuentren a el resistor identificado con un símbolo que se parece a esto que estoy dibujando, ¿ya? Es en realidad un rectángulo, ¿listo? Y donde también le colocan la letra R encima para identificarlo como tal, para identificarlo como resistor. Como ya tenemos el resistor identificado, puede ser utilizado este símbolo o este símbolo. Cualquiera de los dos es válido mientras tengamos la letra R identificando encima de él al resistor. Bien, la resistencia en general. Voy a borrar este símbolo, por favor. Bien, dice el texto que la resistencia en general
de cualquier material con un área transversal uniforme se determina mediante los siguientes 4 factores. Estamos hablando de un material con área transversal uniforme. Se va a determinar a través de los siguientes 4 factores. Primero, el material que se esté utilizando. Dependiendo de qué material se esté utilizando, obviamente vamos a saber que cada uno de estos materiales, debido a su composición molecular única, va a tener ciertas características de resistividad. La longitud del material. La longitud va a permitir que, perdón, permítame un segundito, por favor. Como es de esperarse, dice, entre mayor es la trayectoria que la carga debe recorrer, mayor es la resistencia. Mientras tanto, que a mayor área, por lo tanto, mayor espacio disponible, menor será la resistencia. ¿Sí? Esto lo vamos a relacionar enseguida con una fórmula. La resistencia, entonces, es directamente proporcional a la longitud, e inversamente proporcional al área. ¿Sí? Conforme la temperatura, esto como descripción de lo que habíamos dicho hace un instante, conforme la temperatura de la mayoría de los conductores aumenta, el movimiento incrementado de las partículas dentro de la estructura molecular vuelve más difícil que los electrones portadores libres circulen. Es decir, cuando la temperatura aumenta significa que hay un movimiento interno en los iones, ¿no? Los iones positivos de carga positiva, que son los átomos que ya no tienen el electrón, empiezan a oscilar. Entonces, al oscilar, hacen que existan mayor cantidad de colisiones de los electrones libres, porque no tienen un espacio establecido, se vuelve caótico el asunto ahí adentro, ¿no? Entonces, los electrones portadores de carga libres tienden a incrementar su caos y la resistencia aumenta. Por lo tanto, no es fácil que estos electrones circulen. A una temperatura fija de 20 grados centígrados, que es la temperatura ambiente, dice, la resistencia estará relacionada con los otros 3 factores por la siguiente fórmula. Es decir, la resistencia, va a ser igual a la resistividad del material multiplicado por la longitud dividido entre el área. ¿Ya? Pero esto a una temperatura fija de 20 grados. ¿Ya? Veamos, donde Rho es la letra griega que representa a una característica del material que se conoce como resistividad. ¿Ya? La resistividad, entonces, muchachos, es una característica propia del material. Hay materiales que tienen alta resistividad y hay materiales que tienen baja resistividad. L va a ser la longitud de la muestra y A es el área transversal de la muestra. Y aquí está definido todo eso, ¿no? El material, que va a tener una letra griega Rho que lo identifica, que es su resistividad, la letra L, que representa la longitud, el área, que representa justamente el área del cilindro, que representa este cable, y obviamente la temperatura en grados centígrados, que es la que influye externamente dentro de nuestro conductor. De estas características y de acuerdo a la ecuación, se puede decir que, dice, ¿no? A mayor resistividad del material, este tiene mayor resistencia. A mayor longitud en un conductor hay mayor resistencia. A menor área transversal de un conductor hay mayor resistencia. Y a mayor temperatura de un conductor hay mayor resistencia. Fíjense, aquí están todas las características de acuerdo a las cuales se puede determinar que un material va a tener mayor resistencia si tiene mayor resistividad, si tiene mayor longitud, si tiene menor área transversal y si la temperatura es mayor a la que estamos calculando. ¿Ya? Obviamente aquí hay una relación entre materiales, cobre, hierro, cobre, etcétera, etcétera, donde se identifica que cada una de las Rhos, que esto es Rho, ¿ya? Rho es la conductividad del material, la conductividad es mayor, la longitud es mayor, el área es mayor y la temperatura es mayor. Entonces, en estos casos podemos definir que estas características van a dar las características de resistividad de los materiales y, obviamente, gracias a ello vamos a hallar su resistencia. Para los alambres circulares, que es lo que nos corresponde. Perdón, antes de pasar a los alambres circulares, fíjense que aquí hay algunas características interesantes y lo vamos a tratar de relacionar con la práctica. Cuando nosotros nos vamos a duchar en nuestra ducha eléctrica, el cable puede ser de cobre, no hay ningún problema. Pero si es muy extenso, va a haber mayor resistencia.
Si su área transversal, es decir, su diámetro, es menor, va a haber mayor resistencia. Y finalmente, debido a estos dos fenómenos anteriores, es posible que la temperatura aumente del cable. Como el cable aumenta de temperatura, genera mayor resistencia. ¿Y qué es lo que obtenemos? Nuestro cable quemado en la ducha todo el tiempo. ¿Ya? Entonces son pequeños factores que hay que tomarlos en cuenta al momento de poner en práctica nuestros conocimientos en electricidad. ¿Ya? Para los alambres circulares, volviendo a lo que estábamos diciendo, para los alambres circulares, las cantidades de la ecuación inicial tienen las siguientes unidades. El ρ es en centímetro ohm por sobre pie a 20 grados centígrados. La longitud está en pie y el área está en mils circulares. ¿Ya? Entonces, estos son datos que obviamente los tenemos de las tablas de diferentes sistemas de unidades, pero obviamente esto se puede conseguir. Sin embargo, se presenta una tabla correspondiente a resistividad, ya directamente de cada material. El cobre va a tener 10.37 de resistividad, es decir, 10.37 de ρ, y el oro 14.7, ¿ya? Como siempre hemos dicho, el oro tiene mayor resistividad que el cobre y la plata tiene menor resistividad, de acuerdo a lo que habíamos visto en las anteriores tablas también, ¿no? Obviamente hay diferentes otros elementos. El hierro 74 no es muy buen conductor, pero conduce. El diseño de elementos resistivos para para las diversas áreas de electrónica, como para los circuitos integrados o resistores de película delgada, utilizan unidades métricas para las cantidades de la ecuación inicial. En unidades del sistema internacional, la resistividad se medirá en ohm-metro, el área en metros cuadrados y la longitud en metros. ¿Ven? Aquí ya estamos utilizando unidades del sistema internacional, pese a que las ecuaciones nos han dado en otras unidades. ¿Ya? Estas unidades dependientes de otros sistemas que seguramente provienen de quienes los han descubierto y quienes han relacionado las fórmulas, pero lo que nosotros vamos a utilizar es ohm sobre metro, área en metros cuadrados y la longitud en metros. ¿Cuáles son los efectos de la temperatura? Dice, la temperatura tiene un efecto considerable sobre la resistencia de los conductores. No solamente sobre los conductores, también sobre los semiconductores y los aislantes. ¿Ya? Para los buenos conductores, un aumento de temperatura resaltará en un aumento del nivel de la resistencia. Entonces, todos los conductores, cuando aumenta su temperatura, aumenta la resistencia. Y eso se va a conocer como coeficiente térmico de resistencia positiva. Es decir, aumenta la temperatura y la resistencia aumenta también. Fíjense, el eje X es de temperatura, el eje Y es del valor de resistencia y la gráfica obtenida es un coeficiente de temperatura positivo. ¿Ya? Entonces, la temperatura aumenta y el coeficiente de temperatura, y la resistencia también aumenta. ¿Qué pasa con los materiales semiconductores? Un aumento de temperatura, impartirá cierta energía térmica al sistema que resulta en el aumento del número de portadores libres para la conducción en el material, por lo que resultará en una disminución de la resistencia. En consecuencia, los conductores tienen coeficiente térmico de resistencia negativo. Aumenta la temperatura y la resistencia disminuye. ¿Por qué? Porque la temperatura genera un flujo mayor de electrones y los semiconductores son justamente aquellos elementos que, debido a la cantidad de impurezas que se les han incluido, van a poder generar electrones, van a poder manejar los electrones de una forma particular, ¿ya? Entonces, lo más importante, un conductor tendrá un coeficiente positivo de temperatura y un semiconductor tendrá un coeficiente negativo de temperatura. Es decir, cuando aumente la temperatura para un conductor, la resistencia aumenta. Cuando aumente la temperatura para un semiconductor, la resistencia disminuye. Y en los aislantes, al igual que los semiconductores, dice un aumento de temperatura resulta generalmente en la disminución de la resistencia del aislante. Por eso es que cuando nosotros vemos que los cables están empezando a quemarse, los cables eléctricos en la ducha, vuelvo a reiterar, hay que tener cuidado porque se quema y ya puede haber un cortocircuito. Y no solamente es porque se esté pelando, sino porque efectivamente su resistencia está disminuyendo. ¿Ya? Dice, para los superconductores, que es justamente el tema que hablábamos hace un instante, se asume que para todo propósito práctico,
tienen resistencia cero. Es decir, un superconductor tendría resistencia cero. Por lo tanto, el diámetro no influiría, tiene resistencia cero. Ese sería un material superconductor. Bien, ¿cuáles son los tipos de resistores? Esto también lo van a ver seguramente en su materia de instrumentos y componentes, si no me equivoco, ¿no? Sin embargo, para mí es práctico relacionar esto porque vamos a tocar potencia y vamos a tocar energía también. Entonces, calculando el tema de potencia, necesito que haya una relación entre las dimensiones de los resistores para tener una referencia de potencia, ¿ya? Dice, resistores fijos. Bueno, hay tipos de resistores. El primer tipo que vamos a ver es el resistor fijo, ¿ya? Y el resistor fijo es aquel en el que su valor no varía. Siempre va a tener el mismo valor, ¿ya? Obviamente con su correspondiente tolerancia. Puede ser que tengamos una tolerancia determinada por una de las bandas de colores, pero siempre va a tener el mismo valor relativo, ¿ya? Generalmente son moldeados en composiciones de carbono, es decir, son hechos en carbón. ¿Por qué? Porque al carbón le pueden poner una mayor cantidad de impurezas que le permita que circule más corriente, o mayor cantidad de impurezas que permite que circule menos cantidad de corriente, de tal manera de que se puede calcular relativamente fácil el valor que va a tener cada uno de ellos. Y esta es su composición. Tenemos conductores que representan a los pines, es decir, a las terminales que van a ir conectadas a los circuitos. Tenemos internamente el material de la resistencia, que es justamente una composición de carbón o un carbón dopado con ciertos elementos que van a permitir conductividad máxima o mínima. Y obviamente las bandas de color. Estas bandas de color van a estar impresas sobre el material aislante, porque hay un material aislante, obviamente, que probablemente pueda ser cerámico o de algún tipo de composición aislante, que va a aislar el dispositivo del resto de los dispositivos, ¿no? Entonces, el tamaño de estos componentes va a cambiar en relación a su potencia. ¿A qué nos referimos? Si tenemos una potencia mayor, el tamaño va a ser mayor. Si vamos a manejar una potencia menor, el tamaño va a ser menor. Noten, muchachos, que en todos los casos, cada uno de estos resistores tiene los mismos colores, café, negro, rojo, que significa un K. Entonces, todos estos resistores tienen resistencia de un K, un kilo ohm, pero cada uno de ellos tiene diferente potencia, 2 watts, 1 watt, medio watt, un cuarto de watt o un octavo de watt. Entonces, esta relación es importante comprenderla para que veamos que del tamaño va a depender la potencia de funcionamiento de cada resistor. Ahora, los resistores variables van a poder variar su valor girando algún tipo de mecanismo o accionando algún tipo de mecanismo apropiado para su aplicación. Esto ya es algo completamente práctico que lo vamos a ver enseguida con el simulador, por lo menos. ¿Sí? Perdón, alguien está escribiendo. Ok, no hay problema, Carmen. Entonces, existen otro tipo de resistores, vuelvo a decirlo, ¿no? Que son los resistores variables. Y estos resistores variables son los que pueden variar su valor girando algún tipo de mecanismo. Enseguida les voy a mostrar, ¿no? Y estos generalmente se llaman reostatos, ¿ya? Una resistencia variable generalmente se denomina reostato. Y si se utiliza para control de niveles de potencia, es decir, cuando es una resistencia variable es un reostato, pero si se utiliza para control de niveles de potencia, se va a llamar potenciómetro, que generalmente es la forma en la que nosotros vamos a tratar de denominar a nuestras resistencias variables, porque lo que vamos a hacer justamente es cambiar la potencia en función a la corriente o a la tensión, ¿ya? Entonces los vamos a llamar potenciómetros y lo vamos a denominar de esa forma. Reostato también es una forma de denominar a las resistencias variables. Fíjense el símbolo del reostato, o el símbolo, perdón, del potenciómetro, que también es reostato, obviamente, es una resistencia con un punto extra que va a ir variando el valor entre A y B, entre A y C, ¿ya? Y vamos a ver cómo se hace la medición enseguida nomás en el simulador. De la misma forma, aquí expresa que si nosotros vamos variando entre C y B, vamos a tener una resistencia AB que va a ser la que va a empezar a variar.
esto lo vamos a ver de una forma práctica, bueno, simulada por lo menos en nuestro Fallstadt, ¿ya? Este es un símbolo y este también es símbolo del rheostato o del potenciómetro. Entonces, cualquiera de estos dos símbolos, este, el primero y el último, pueden ser utilizados para representar este tipo de resistencias variables, ¿ya? La manera de realizar mediciones de una resistencia variable es la siguiente. Fíjense, conectamos primero entre una terminal A y una terminal C, nuestro potenciómetro, o perdón, sí, nuestro multímetro, en este caso nuestro ómetro, y vamos a medir la resistencia total. Pero si conectamos nuestro ómetro entre las terminales con un punto medio, podemos ir verificando que efectivamente, conforme desplacemos el punto central, vamos a ir variando la resistencia. ¿Listo? Bien. A ver, muchachos, vamos a ver primero físicamente cómo son primero las resistencias, que ustedes las conocen. Simplemente voy a mostrarles porque corresponde hacerlo y vamos a tratar de identificar las partes de estas resistencias. A ver, me voy a acercar lo más que pueda para poder focalizar esto. Ya, fíjense, esta resistencia tiene algunas características que obviamente tienen que ser descritas. Como habíamos dicho, estas son las terminales. Esta es una terminal y esta es la otra terminal. ¿Verdad? Esta es la otra terminal. Este es el cuerpo de la resistencia, que es aislante. Internamente tiene esa mezcla de carbono. Y aquí están los colores, café, negro y naranja, en este caso. Con una banda plateada que representa la tolerancia. La tolerancia es simplemente la garantía que nos da el fabricante para que cada uno de estos elementos tenga una aproximación certera de su valor. Puede haber una resistencia, por ejemplo, que tenga una tolerancia de 5%, de 1%, de 10%, y eso va a significar que cada uno de estos elementos va a tener, si supongamos fuera de 100 ohmios, si tiene una tolerancia de 5%, podrá ser entre 95 ohmios. ¿Listo, muchachos? ¿Lograron ingresar al Fallstadt? Licenciado, la página ya la ha pasado en el grupo. Acabo de pasar en el grupo de este chat, es decir, del Zoom. Ya está bien, gracias. ¿Quieren que la pase al grupo también? Sí, licenciado, ahí sería, aquí lo hace. Sí, al ¿Ya? grupo, por favor, Lice, porque no, bueno, en mi parte no me aparece. ¿Dónde está? Análisis de circuitos. Aquí está nuestro grupo. Voy a publicar en el grupo nuestro, es decir, en el de análisis de circuitos, y también voy a publicarlo en el grupo de primero, en el institucional, ¿ya? Listo. En cualquiera de los dos pueden ingresar, por favor, ¿ya? Conéctense un momentito. Aquí vamos a hacer una explicación nuevamente de cómo vamos a manejar el Fallstadt y vamos a ir repitiendo esta información permanentemente para que nos acostumbremos a manejar de manera adecuada nuestro simulador. Vuelvo a reiterarles, este es un simulador que se basa en página web. Por lo tanto, no hay excusa, digamos, de que no han podido descargar, etcétera. Por ahora no voy a pedir imágenes de pantalla ni nada, pero más adelante es muy probable que sí les pida, por favor, que hagan las simulaciones que corresponden y me envíen capturas de pantalla. ¿Ya? Por favor. Pero eso va a ser más adelante. A ver, ya. Hemos hablado de las resistencias. Entonces, lo que vamos a dibujar es un resistor o una resistencia. Y fíjense, aquí va a aparecer con el símbolo
con el segundo símbolo que habíamos habilitado, ¿no? Es el rectángulo que tiene su relación de 1 kiloohmio. En este caso es lo único que vamos a ver, es lo único que vamos a hacer, y vamos a dibujar también, obviamente, un ohmímetro. Un ohmímetro es un instrumento que mide los ohmios. Como ustedes pueden ver, ahí está el símbolo de ohm y el ohmímetro va a medir una cantidad en relación a lo que estamos viendo. Esta es la simulación. Luego, un poquito más adelante, me voy a acomodar mejor y lo vamos a hacer directamente para que ustedes vean cómo voy a realizar el procedimiento. ¿Ya? Sé que no es difícil, pero es importante tomar algunas de estas caracterizaciones. Entonces, en esta simulación, lo primero que vamos a hacer es medir el valor de esta resistencia. Fíjense que para utilizar el Fallstadt, lo único que hago es buscar en este listado los elementos que requiero. Resistencia es un elemento que está en primera mano. Los instrumentos de medición son salidas y etiquetas. Ya fíjense, en salidas y etiquetas puedo tener voltímetro, puedo tener amperímetro, puedo tener ohmímetro, probablemente algunos otros más, pero estos son los más importantes que vamos a utilizar por ahora. ¿Ya? En entradas y fuentes voy a tener nuestras fuentes de alimentación que voy a explicar un poquito más adelante cuando empecemos a hacer circuitos realmente. ¿Bien? Por ahora, esto es lo que me interesa. Para dibujar la conexión eléctrica, como pueden ver aquí dice conexión eléctrica, dibujaré una conexión entre este punto y este punto, y entre este punto y este punto. Si ustedes ven, los puntos amarillos que están circulando representan un flujo de corriente. Y este flujo de corriente proviene de la batería que idealmente tiene nuestro instrumento medidor de ohmios. ¿Ya? El principio de funcionamiento de un ohmímetro lo vamos a poder desarrollar con un poco de paciencia un poco más adelante. Por ahora, lo que me interesa es que ustedes puedan ver que si estoy midiendo una resistencia de 1K, aquí voy a tener justamente la misma lectura. ¿Sí? Si varío el valor de esta resistencia y pongo, por ejemplo, 5.7K, instantáneamente o en el tiempo prudencial se vuelve 5.7K la lectura en ohmios. ¿Sí? Entonces, esta resistencia en este momento está trabajando con una característica particular de corriente y también de potencia. Vamos a ver aquí abajo cuáles son las características de esa resistencia. Fíjense, si coloco mi flecha sobre, voy a colocar el spot. Si coloco el spot encima de la resistencia, en el recuadro rojo puedo observar las características que están sucediendo sobre este elemento. ¿Cuáles son? Fíjense, tenemos una corriente I, que es de 10 miliamperios. Significa que por ese resistor están circulando 10 miliamperios que provienen de un voltaje de 57 voltios que proviene del medidor, del ohmímetro. ¿Ya? La resistencia es de 5.7 kiloohmios y la potencia disipada por este elemento es de 570 miliwatts. ¿Esto me sirve para qué? Para revisar, para verificar y para obtener simulaciones de lo que estoy haciendo. Voy a tener características muy particulares de todo lo que estoy revisando en este momento. Entonces, esta es la forma en la que se puede hacer la medición de un instrumento, de un elemento. Y vuelvo a decir, si cambio el valor del resistor, perdón, ¿alguien me está escribiendo? Sí, adelante, Yael, no hay problema. Adelante. Si cambio el valor, vuelvo a reiterar, de mi resistor, por ejemplo, 100, tendré otro segmento de lecturas. ¿Sí? Esto debido a que el simulador justamente simula lo que en realidad está sucediendo. Es importante mencionar que los simuladores son justamente eso, solamente simulan. Aquí nada se va a quemar. Aquí nada va a ocasionar un cortocircuito ni nada por el estilo. Pero no debemos acostumbrarnos a esta realidad, ya que esto realmente es virtual, o sea, no va a haber falla. Si se quema algo aquí, lo borramos y volvemos a poner y funciona de nuevo. Pero en la vida real, y ese es el motivo principal del retorno al laboratorio, necesitamos conocer realmente cómo vamos a hacer funcionar nuestros componentes, nuestros equipos y todo lo que tengamos. Tenemos que ver y prever que si cambiamos la potencia de un componente, probablemente quememos el componente.
Entonces, es importante tener ese tipo de apreciaciones para poder desarrollarnos correctamente en la electrónica. ¿Ya? Por favor, les daré unos 5 minutitos para que ustedes investiguen esto. ¿Están de acuerdo? Háganlo, demuestren iniciativa, porque esto va a determinar la capacidad de diseño que ustedes tengan cuando seguramente de aquí a un tiempo vayan a estudiar ingeniería electrónica. Entonces, tienen que acostumbrarse desde ahora a ser propositivos, proponer, verificar y no estar pendientes de lo que les dice el docente. Yo les puedo dar una lista. Haga con 1K, haga con 2K, haga con 10K, haga con 20K. No tiene sentido, porque llegado el momento ustedes van a hacer sus laboratorios con el valor de resistencia que ustedes tengan. ¿Listo? Yo tengo algunos circuitos que les voy a proveer, pero el resto de los circuitos ustedes los tienen que pensar, diseñar y calcular, si no, no tiene sentido. Ya, sigan muchachos. Cualquier duda me preguntan. Y están variando los valores. Fíjense que manejar el Falstad no es tan difícil, es bastante simple, es un simulador bastante conveniente y lo mejor de todo funciona en cualquier máquina, en cualquier computadora a través del Internet. Ya que estamos conectados al Internet, aprovechemos esas posibilidades, ¿ya? No les voy a pedir yo que descarguen otro programa o que instalen otro programa. Probablemente en las otras asignaturas sí les pidan eso, que descarguen o apliquen otras o que pongan otros programas, ¿ya? Por ahora, para mí esto va a ser suficiente, creo que es suficiente para la materia que estamos llevando. Bien, ahora dibujemos otro elemento, que es justamente el que hemos visto en función a resistencia, y este otro elemento era justamente permítanme un segundo, voy a borrar esto. Ya, ahora sí. El otro elemento era un resistor variable, ¿verdad? O un rheostato. Entonces dibujemos una resistencia y buscamos componentes pasivos. Fíjense, presten atención a cómo lo estoy haciendo para que después tengamos un poco de facilidad al manejar el Falstad. Buscamos resistencia, componentes pasivos. En componentes pasivos voy a buscar resistencia variable y la voy a dibujar. Al igual que en el anterior caso, fíjense, tenemos las dos terminales y tenemos una terminal media, que es de la que va a depender el valor de la resistencia. Y vamos a colocar dos salidas que son ohmímetros, uno aquí ¿dónde está? Salidas. Otro aquí y uno más aquí. Listo. Obviamente voy a cerrar las conexiones eléctricas de esta forma. Primero para ver el valor de esta resistencia. ¿Sí? Como ustedes pueden observar, tengo un K. Voy a aumentar o cambiar el valor de esta resistencia que sea de 100K. Así, aproximándonos a los valores reales que manejamos eventualmente, por ejemplo, en uno de estos potenciómetros. No, por lo menos 10K. Escucha, todos me están escribiendo ahora justo.
decía, ¿no? Que aquí tenemos estas características y podemos observar que efectivamente tenemos 10 kiloohmios, de los cuales 5 están en un extremo y 5 en el otro. Voy a ir variando la resistencia, fíjense, con este potenciómetro, con este desplazante, puedo mover de hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Puedo mover hacia arriba o hacia abajo el knob, es decir, el puntito medio, lo puedo mover de arriba hacia abajo y efectivamente esto me va a permitir hacer mediciones exactas. No importa que yo mueva de izquierda a derecha, el valor del ohmímetro, es decir, de este elemento, siempre es el mismo. No importa que yo desplace, ¿por qué? Porque estoy midiendo las terminales externas, siempre va a ser 10K. Siempre es 10K. ¿Sí? Correcto. No hay dónde perderse. Siempre es 10K. Ahora, voy a eliminar estas conexiones. Voy a hacer nuevas conexiones que correspondan a este punto, a este punto, y a este punto. ¿Sí? Fíjense en este momento en cada uno de los elementos, en cada uno de los ohmímetros, es decir, voy a borrar esto, por favor. Ya, ahora sí. Voy a colocar esto en color celeste. En cada uno de estos elementos que está conectado entre una terminal y el centro y el lugar de medición, puedo obtener diferentes valores. Ahora voy a volver a mover esto. Fíjense, voy a llevar hasta el extremo, donde voy a tener 10K arriba y 50 ohmios en el otro extremo, y en este otro caso puedo hacer lo mismo y variar 10K y 50 ohmios. ¿Por qué aquí figuran 50 ohmios y aquí 10K? ¿Y por qué hay esa diferencia? Porque justamente es un simulador. En la práctica vamos a tener diferencias bastante más notorias, justamente debido a que en la práctica existen tolerancias que debemos responder y que debemos respetar, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, cuando yo conecto, vuelvo a reiterar, al punto medio, una de las terminales, efectivamente puedo tener diferentes valores, ¿sí? Si coloco al medio, obviamente tendré la división correspondiente o pertinente a cada uno de los segmentos, ¿no? Eso también es importante verificarlo y revisar. Por favor, otros 5 minutitos para que ustedes puedan realizar esta prueba con el potenciómetro. 5 minutos, te voy a permitir que tú compartas. ¿Dónde está? Dame un segundito, por favor. Voy a tratar de configurarlo de una vez para que podamos permitir que ustedes también se puedan conectar. Ya, ya. ¿Dónde estás? Eres Andrés, ¿verdad? Sí, sí, Ya. Andrés. Andrés, te estoy volviendo host para que ahora puedas presentar. Ya, adelante, cuando quieras. Está bien. Fotos, documentos. No creo que haga falta. Es que traspasar video es mucho más complicado que tomar una simple foto. Yo creo que con una foto bastará. Sí, Ya está bien, comparto. Andrés. Si es así, entonces revísalo, ¿no? Como puede ver aquí, tengo una serie de resistencias y el ohmímetro me está marcando 250 ohmios en vez de marcar la resistencia total que serían 4 ohmios. ¿Por qué pasa eso? Ya, porque la configuración que tú has dibujado es una configuración en paralelo. Y cuando una configuración se encuentra en paralelo, no se suman directamente los valores, se suman de otra forma, ¿ya? Es decir, es el inverso de la sumatoria de los inversos de las resistencias y esto se mide con conductividad. Pero no te preocupes, es una experiencia bastante interesante. Fíjate, si tú colocas las resistencias una detrás de otra y no así, una al lado de otra, no sé si me comprendes. Voy a explicar enseguida. Recién vas a poder sumar los valores en conjunto. ¿Eso por qué?
Porque la configuración, vuelvo a reiterarte, que tú has configurado en este momento es una configuración en paralelo. Gloria. Y cuando la configuración está en paralelo, requiere un tratamiento diferente para hacer la sumatoria. Sería, licenciado, yo creo, ya no en paralelo, sino en serie, ¿no? Una sumatoria en Claro, si serie. colocamos en serie, sí se van a sumar las resistencias, pero en paralelo tiene otro tratamiento. Eso es lo que está pasando, Andrés. Mira, ya estás comiendo vos y yo. Está la mierda, qué buena son. Ya pues. Rolando Rosas. Rolando Rosas. Gracias, Rolando. Nos estaba haciendo antojar lo que está comiendo ya ahí. Qué barbaridad. Sí, qué cara cosa. Ya, muchachos, son cosas que pasan, ¿no? Son cosas que pasan. Bien, entonces a eso se debe, Andrés, ¿ya? A que esto está en configuración paralelo. Y yo creo que en 2 semanas más ya vamos a entrar al tema de paralelo y serie y ahí va a poder descubrir exactamente a qué se debe. Sin embargo, es una muy buena pregunta, es una muy buena observación. Enseguida vamos a tratar de responder muy brevemente a todo eso. Muchas gracias. Listo. Por favor, devuélveme el... Voy a tratar de acomodar la cámara. No puedo utilizar 2 cámaras por lo que les dije del ruido, pero voy a tratar de acomodar la cámara de tal manera de que ustedes puedan ver o observar lo que voy a hacer, ¿ya? Voy a dejar de compartir la pantalla, muchachos, para que ustedes puedan ver lo que estoy haciendo, ¿ya? A ver. Ya, aquí ya está bien. Ya, me imagino que pueden ver lo que estoy haciendo acá, ¿verdad? Sí, licenciado, se puede ver. Ya. Ya, correcto. Fíjense, lo primero que vamos a hacer es acomodar algunos dispositivos para que nos permitan hacer las mediciones, ¿no? Este va a ser mi multímetro y aquí es donde voy a colocar los componentes para realizar la medición. El multímetro, como corresponde, deberá estar conectado en ohmios, ¿no? En el símbolo de ohmios para poder realizar la lectura de la resistencia de los componentes. Para esta pequeña experiencia vamos a colocar algunos componentes solamente en el proto, que luego les voy a explicar también cómo debe conectarse, ¿ya? Cómo funciona el protoboard. No sé si los pueden ver. Wow. Tal vez necesite un poco de sombra aquí. Ya, ahí se los va a poder ver y voy a poner el multímetro aquí. Ya, fíjense, la medición es directa. La medición se hace de esta forma y obviamente obtenemos el resultado. En este caso, 327.5. ¿Ya? Esto debería ser 330, pero el 327.5 es debido a que tenemos también una resistencia que tiene una tolerancia. Es la última franja, es la que representa la tolerancia. Entonces, esa tolerancia es la que nos va a hacer este tipo de mediciones que son diferentes. ¿Ya? En el caso del otro resistor, podemos observar que es de 998 ohmios, casi 1 kilo ohm. Obviamente, este valor de resistencia viene acompañado de una tolerancia. Y esta tolerancia es justamente la que está determinando el rango entre el cual puede haber diferencia. 998, obviamente, y el valor teórico debería ser de 1 kilo ohm. ¿Ya? Esta es la forma en la que estamos midiendo este componente, estos resistores. Ahora vamos a medir un potenciómetro desde la misma perspectiva. Este potenciómetro es de 10K. Si ustedes pueden ver, es de 10K. ¿Correcto? Entonces, lo primero que vamos a ver es tratar de identificar los 2 terminales que corresponden a la medición total del valor de resistencia que tiene este componente. Tal como hemos visto en la simulación, si yo mido en las 2 terminales, tengo 10K.
¿Sí? 10.31 debido a que efectivamente existen ciertas tolerancias que también deben ser contempladas cuando medimos estos componentes. 10.3K. Aquí se puede leer claramente que dice 10.3K. ¿Listo? Kilómetros. Ahora voy a colocar entre las dos terminales, es decir, entre un extremo y el medio. Permítanme un segundito, voy a acomodarlo de mejor manera para que no tengamos falla al momento de realizar la medición. Listo. Ya está. Tengo 3.4 ohmios. Voy a ir desplazando el potenciómetro y vamos a ir viendo que efectivamente el valor va cambiando. 2.3K, 3K, 4.3K, 5.4, 6, 7, 8, 9 y 10.31K. ¿Ya? Estoy midiendo solamente los dos pines que corresponden a los extremos. ¿Sí? Esta es la forma en la que nosotros realizamos las mediciones, tanto en un elemento como este, que es un resistor móvil, una resistencia móvil, o variable, perdón, no es móvil, sino variable, como esta otra que es una resistencia fija. Entonces, estos dos componentes necesariamente deben ser medidos con un ohmímetro. Es decir, el ohmímetro es parte de un multímetro que puede realizar diferentes tipos de medidas. Corriente alterna, continua, va a poder medir continuidad, ohmímetro, diodos, condensadores, etcétera, todo lo que queramos, pero para los ohmios solamente el ohmímetro. ¿Ya? Esa es la forma en la que vamos a conectar cada uno de estos elementos para realizar mediciones. Ahora, me gustaría, muchachos, ya que son las primeras clases, explicarles cómo funciona el protoboard, ¿ya? ¿Por qué vamos a explicar cómo funciona el protoboard? Porque necesito que ustedes sepan cómo están interconectados estos elementos y cómo están interconectados estos otros elementos, estos espacios, ¿ya? Les voy a explicar esto en otra aplicación que la tengo descargada también para que pueda ser un poco más didáctico. ¿Alguna pregunta sobre la medición que hemos hecho, sobre lo que acaban de ver? ¿Alguna consulta sobre esto, muchachos? Bien, creo que no hay consultas. Ok, perfecto. Entonces, reduciremos nuevamente el tamaño de nuestra pantalla. Y listo, nos movemos de acá. Permítame un segundo, voy a volver a cambiar el modo de pantalla. Y ahora sí les voy a compartir el... perdón. Ya, ahora sí les voy a compartir algo que considero que va a ser importante y bastante importante para lo que ustedes están trabajando. ¿Ya? Esperen un segundo. Ya, hay una aplicación que se llama FreeSync. Ya, probablemente muchos de ustedes la conozcan. Es una aplicación en la cual se pueden hacer simulaciones muy básicas acerca de circuitos eléctricos, pero la parte que más me interesa, digamos, de estas simulaciones es que puedo mostrarles cómo va a conectar o cómo va a funcionar todo esto. Esperen un segundito, por favor, voy a compartirles la pantalla. Denme un minutito, estoy recibiendo... Ustedes pueden ver en la pantalla esta imagen de un protoboard. Perdón, discúlpenme.
Ya, está bien, Leonardo. Está bien, Israel, lo que me han enviado. Mil disculpas, no les he prestado atención en el momento que lo enviaron. Lo voy a revisar con detenimiento un poco más adelante. Permítanme un segundito, por favor. Muy bien. Primero continuaremos con esta parte que considero que es muy importante para el trabajo que ustedes van a realizar. El protoboard en realidad es básicamente lo que están viendo en el gráfico. Es igualito que esto, solamente que con la diferencia de que en los extremos superior e inferior tiene colores rojo y azul que representan una guía, una representación de guía para los trabajos que se realizan, ¿ya? Fíjense, nosotros podemos instalar sobre este protoboard funciona de la siguiente, primero, este protoboard funciona de la siguiente manera. Vamos a... Todos estos pines, este, están conectados directamente, es decir, están conectados de esta forma. Aquí no hay ninguna conexión, solamente, es decir, hay perdón, voy a dibujar esto de mejor manera, estoy chequeando. ¿Ya? Esto es así. Estos están conectados. Ya, ahora. Estos están conectados. Estos están conectados. Estos están conectados. Y así sucesivamente. ¿Ya? Los espacios que existen entre estas conexiones no tienen continuidad, es decir, no existe conexión directa. Por lo tanto, los elementos que nosotros conectemos deben estar ubicados en cada una de estas columnas que nos permiten tener interacción. Voy a poner como ejemplo esto. Voy a colocar una resistencia, por ejemplo. Ahí. Fíjense, automáticamente genera los puntos de conexión. Y eso es lo que sucede cuando conectamos algún dispositivo a este Ay, ¿ya? Y puedo seguir conectando dispositivos de esa forma. Entonces significa que estos dos puntos sí se han convertido en un nodo, ¿ya? Estos dos puntos sí están conectados, ¿ya? Si coloco otro elemento aquí, suponiendo que lo coloque aquí, perdón, no que no sea que sea una resistencia, un resistor, ¿listo? Fíjense, no hay conexión con ningún elemento. Este elemento está al aire. Solamente existe conexión entre los elementos que tienen sus terminales interconectadas entre ellos. ¿Listo? Entonces aquí solamente hay conexiones entre estos elementos y entre estos elementos. Ya esto es importante reconocerlo porque de esta forma sé que estoy colocando estos elementos en serie, ¿ya? O estoy colocándolos de la forma en la que necesito colocarlos. Y también es importante mencionar que estos espacios de aquí arriba eventualmente están conectados de la siguiente forma. Todo esto está conectado. Todo esto está conectado. De la misma forma, todo esto está conectado y todo esto está conectado, ¿ya? Existen algunos tipos de protoboards, por ejemplo, el que tengo, que si se dan cuenta, en este lugar tengo un espacio corto, significa que está conectado. Aquí tengo otro espacio corto, está conectado, espacio corto, pero aquí tengo un espacio un poco más extenso. Significa que en este espacio no hay conexión. Significa que aquí no va a haber conexión tampoco. Por lo tanto, esto va a estar dibujado de esta forma. ¿Ya? Y lo mismo va a suceder abajo. Esa es la forma en la que podemos identificar algunos tipos de protoboard y de cómo están conectados. No son los únicos. Espérenme, voy a crear un tipo de protoboards
que nos sirven para realizar pequeñas aplicaciones, ¿no? Cuando instalamos uno de estos y son modulares, llamémoslo modulares, porque se pueden constituir en uno solo más grande si es que los trabajamos de la siguiente forma. Listo, y se vuelve una galleta más grande, ¿ya? Entonces, es posible trabajar de esta manera es posible trabajar de esta manera. Y obviamente podemos volverlo más grande si seguimos trabajando de esta forma. Se va volviendo más grande y más grande. Y es una forma muy práctica de trabajar también con este tipo de protoboards, porque son modulares. Entonces aquí colocaremos una parte del circuito, aquí colocaremos otra parte. Cada una podrá funcionar independientemente para hacer prueba y solo se interconectará con la otra cuando así se requiera. Es una forma. La otra forma es trabajar con el protoboard normal, que es el más grande, y obviamente existen versiones diferentes de todos los protos. No existe una sola versión. Por ejemplo, esta, ¿no? Que es rojo y que tiene numeraciones. ¿Ya? Existen otros protos, otras placas, donde se colocan varios protoboards para realizar circuitos mucho más grandes. Pero por ahora, yo creo que con uno de estos o dos de estos va a ser suficiente. O por lo menos unos 8 de estos pequeñitos, ¿no? Estos pequeñitos yo los he comprado, si no me equivoco, a 3.50 bolivianos. Entonces, es posible que conforme vayan requiriendo, puedan ir adquiriendo uno más, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero vamos a necesitar que ustedes tengan protoboards. ¿Se comprende cómo funciona el proto, muchachos? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna consulta con respecto a cómo funciona el protoboard? Licenciado, una consulta. Adelante. Las líneas, bueno, de aquí los números y las líneas y la sección de abecedarios influye mucho, ¿verdad? En realidad no. Podemos, estos números, estos dígitos que están colocados acá, perdón, estos dígitos que están colocados acá, solamente nos sirven de guía. Si nosotros establecemos un circuito, digamos, decimos que tenemos conectado en la columna 20, perdón, en este caso, en la columna 35 inicia mi resistencia de 2.2, ¿ya? Y finaliza en la columna 55. Entonces, tengo ubicado el segmento. Solamente es para eso. No tiene ninguna prioridad de conexión ni nada por el estilo. Solo Esa es la como forma. para ubicarse, ¿no ve? Como coordenadas, algo así. Exactamente. Es para ubicarse, exactamente, para tener una referencia de dónde se encuentra. Por ejemplo, yo puedo conectar un transistor aquí, en la pata 25. Tengo un transistor PNP en el 25 aproximadamente y tengo un NPN en el 60. Entonces ya sé identificar cuál de los dos es el correcto que voy a cambiar o que voy a hacer. O tengo, por ejemplo, varios LEDs. Tengo un LED aquí, tengo otro LED aquí y tengo otro LED aquí. Entonces, cuando a alguien le digo, revísamelo mis LEDs, revísamelo mis LEDs, voy a poner más abajo, perdón, ahora sí. Revísamelo mis LEDs, no me lo va a revisar todos, tendrá que revisar el LED que se encuentra en la columna 15, o en la columna 50, o en la columna 45, de tal manera de estar organizado para el tema de revisión, de ensamblaje y todo eso, ¿no? Para eso sirven, muchachos. A ver, tengo por aquí un chip. Generalmente los microchips, a ver, vamos a ver cuáles son. Este LM, es 255. Ya, supongamos este. Fíjense, estos tipos de chips generalmente se los conecta de esta forma. Se los coloca en el medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, no hay conexión en el medio. Solamente van a haber salidas hacia arriba y salidas hacia abajo. Entonces, a partir del 26 hasta el 30, de la columna 26 hasta el 30, tengo ocupado por un LM386, digamos, que es un amplificador. Entonces, podré conectar cualquiera de mis componentes en el segmento que corresponda para poder alimentarlo, etc. Otra forma de... Sí, adelante. ¿Alguien dijo algo? Disculpe, dice, yo aprovechando que está dando la palabra, le mensajé por la mañana, ¿se acuerda? Que por el permisito, por favor, si podría retirarme más antes. Sí, no hay ningún problema. Usted ya me dijo, no hay ningún problema. Ya me lista. ¿Estaba en la lista? Sí. Fíjense, este caso, en el caso de este protoboard,
las conexiones que hagamos en cualquiera de estos segmentos ocupan todo el segmento, todita la línea. Pero como les digo, como en el caso mío, en este proto, solamente ocupan hasta la mitad, hasta este segmento. Esto sí se carga de electricidad y esto también tiene continuidad, ¿no? Entonces, esto sí y esto sí, pero ambas filas están separadas. En el caso del proto que tenemos en la imagen, absolutamente todas los segmentos quedan energizados en el caso de que se coloque ese tipo de energía, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto, muchachos? No, licenciado, todo está bien. Claro. ¿Todo está claro? Perfecto. Muy bien. No guardamos esto y ya está. Perdón, permítame borrar esto, lo que he rayado. Ya está. Esto también. Muy bien. Como ya está todo claro y ha quedado relativamente transparente, entonces podemos finalizar la clase, por favor. Pero por favor, quienes no hayan sido nombrados